Gracias a Dios recuperándome. Sí. Delicadita. Claro, profe, estoy hospitalizada y todo. Ay, ¿cómo así? Bueno, listo. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos entonces que esta cátedra hace referencia pues a una situación muy difícil del país, particularmente pues hablando, hace referencia como tal a uno de los tópicos más trascendentales que ha vivido el país en los últimos tiempos, que tiene que ver y que tiene que tocar uno de los temas por donde el país más le duele, y es precisamente la crisis política. Entonces, sin ser un elemento con el cual hemos venido funcionando desde hace algunos días atrás, en este caso el tópico lo tocamos de la mano con la constitución política y con los derechos humanos. Entonces aquí pues el tópico viene creado con un tema bastante notorio, con unos elementos bastante jurídicos, pero que no ha tenido como tal una consecuencia que deje una huella directa, que deje una marca directa, pero se ha dejado muchos marginados. Entonces, hacia eso vamos a tocar pues el tema como tal, a tocar una variedad muy particular. Esperemos a ver si nos falta. Bernardo se conectó con ustedes ahora a las 7. Sí, profe, ya estaba en clase. Tan raro. Y Carmen Alicia estará trabajando. Carmen Alicia, yo creo que Carmen, pobre, se debe haber quedado dormida. Porque es que llegó de trasnocho. Ah, caramba. Llegó de trasnocho que estaba 12 horas ayer. Ay. Tremendo, 12 horas. No me diga eso, que yo Sí. el jueves hice 12 horas, pero de día, pero eso de noche sí es duro. Le está tocando bastante duro. Y más que donde ella está no puede, ahí sí no se puede dormir antes. Listo, sí. Claro. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir avanzando y de cual manera queda la clase grabada con todos los detalles. Bueno, entonces esto dice con inspirado acento, compañeros. El propósito pues de este módulo como tal es referirnos a un proceso en los cuales el colectivo de la humanidad, en este caso pues de los colombianos, abordamos una serie de conflictos que si bien puede que no nos haya tocado de una manera directa, si bien no somos víctimas de conflicto o no hemos sido víctimas de conflicto en algún momento, pero sí nos ha salpicado en lo político, en lo administrativo, en todo este conjunto de que pertenecemos a la sociedad, a unos elementos que implica tener una secuencia de acontecimientos y de interrelaciones y de varios actores. A ver si de pronto estamos en una región que tal vez no ha sido permeada directamente por la situación de conflicto armado como tal, pero sí hemos sido de pronto victimizados por narcotráfico,
por presiones de subalternos, por situaciones de propósito, de problemáticas sociales que se enfrentan por simplemente ser Cartago un nodo de negocios, ¿no? En algún momento hablábamos que Cartago no tiene una actividad económica definida. Aquí no podemos decir que dependemos de una fábrica en especial o que Cartago es industrial y nos movilizamos por la industria. Ni siquiera con el emblema que tenemos de la industria del bordado podemos decir que Cartago sobrevive a través del bordado. Tampoco es así. Ni siquiera por ser un eje ganadero. La feria ganadera que anteriormente se vivía muy fuerte, ya no lo hace en los últimos tiempos acá. Ni por ser el eje de negocios, ni por encontrarnos en el eje cafetero, tampoco Cartago es una ciudad cafetera. Pues estamos rodeados, sí, pero Cartago como tal no lo es. Y por lo menos después de la crisis del café también, pues se vio también muy golpeada. Entonces, los diferentes golpes que se ha vivido entre Cartago y la región no son directamente de Cartago, pero sí nos afecta. Entonces, en ese orden de ideas, nos encontramos con una situación muy particular en donde el tamaño de nuestra comunidad ha dejado una serie de interacciones, ha dejado una serie de propósitos en territorio, de objetivos que causan en algún momento agresiones, que causan dificultades para subsistir. Bueno, entonces tenemos como una primera unidad, el Estado. El Estado como tal, como definición, pues, pública, no es nada más que una situación, un conjunto de personas que de una manera temporal se encuentran encargadas de una situación de cambios de organización. En este caso, para nosotros, el Estado colombiano, que si bien lo han mostrado y nos lo muestra pues como tal, tenemos aquí este escudo que se ve como enormemente lleno de riquezas. No sabemos si más adelante ese escudo por aquí se le va a desaparecer el oro que ya no le va a salir de sus cuernos, porque ya también se lo han robado de pronto. Eso, aquí ya llegó Bernardeschi. Hola Bernardeschi, buen día. Bueno, entonces de manera jocosa, en algunos momentos se ha ampliado, se ha hablado que al cóndor ya le han quitado las plumas, ya se las vendieron, que el oro que aparece por acá y toda esta riqueza ya no está, esto está vacío, que este mar que en algún momento inicialmente se hablaba del territorio de Panamá, que tampoco ya nos pertenece, también fue una negociación allí equívoca. Entonces, nos han ido desmantelando el país poco a poco. Se han llenado las arcas de políticos precisamente con una serie de elementos y que se tocaba el tema de nuestra situación, política con el tema de nuestras reformas. En este caso, la reforma tributaria, en este caso, pues con unas situaciones muy complejas que en plena pandemia, que le comentaba ahora Néstor, que único país en el mundo con reforma tributaria en plena pandemia, donde no hemos podido superar unas dificultades que venían con anterioridad, que el gobierno no ha hecho o no se ha preocupado precisamente porque su población logre subsistir y logre sobrevivir de manera diferente, y antes pues se piensa golpear mucho más. Entonces es una situación difícil porque como tal estamos constituidos por un Estado social de derecho. Y pues esto tiene unos ingredientes, eso tiene unos elementos de recorrido histórico, donde encontramos que a tono moderno o Estado moderno se convive y se conlleva que esto es un cuerpo de leyes, un sistema jurídico único, con una organización burocrática además,
con un ejército permanente de impuestos recolectados por unos funcionarios y unas autoridades que se ejecutivan a nivel nacional. Esto pues trae unos orígenes dentro de los ámbitos administrativos de tiempo atrás. Los griegos reducían el Estado a una ciudad y a sus alrededores con una gran polis, donde proviene la política, y con una serie de leyes o de normas que se congruaban en una constitución propia de una organización. Esas unidades griegas pues entonces realizaban a tiempo en una paz, llevan a cabo los Juegos Olímpicos, llevan a cabo en este caso una situación de la mano junto con esos elementos que iban allí en medio de la guerra. Entonces hacían algunas cosas que parecían muy pacíficas. Se resumía una serie de elementos como maquillados desde aquel entonces en la que se vivió una guerra, pero aún así había deporte. El deporte hacía encuentro y el deporte hacía paz. De alguna manera, esa similitud con nuestros tiempos que manejamos otra serie de entendimientos que no tenemos en cuenta raza, idioma, religiones, cultura, sector político, que aunque en ese tiempo era todo diferente, era todo un solo estado, ahora podemos tener muchos colores políticos, pero sin embargo, casi que independientemente de quien se encuentre a cargo, hemos tenido diferentes situaciones de las cuales se vuelve vergonzoso nuestro gobierno. En las ciudades pequeñas eran unos estados de expansión muy porcos. En la antigua Atenas, pues, eran solo 300.000 habitantes en aquel tiempo, con tres clases sociales, los esclavos, los extranjeros y los metecos, unos ciudadanos, pues, que eran también de una clase poli y que tenían derecho a participar en la vida política. Entonces, estas instituciones eran de una asamblea especial y de los cuales elegían un consejo y un comité ejecutivo y otro directivo para sus asambleas y sus tribunales. A partir de allí, pues la asamblea decidía en cuestiones importantes, guerras, paz, alianzas, impuestos, y esos tribunales tomaban decisiones de materia civil y penal que se desempeñaban con funciones ejecutivas y también legislativas. Entonces, hablando desde esa época romana, por allá entre los años 750 a.C. y 476 después de Cristo, desde aquella época pues de manejo de impuestos, de manejo de monedas de oro, predominaban las ciudades feudales con sus castillos y los señores feudales, haciéndose pues cada vez más rico, ¿no? Porque el feudal que cobraba sus impuestos multiplicaba su soberanía, mantenía su ejército, sus príncipes también, delegando como ciertos sectores de gobierno para que no se le quedara nada por fuera. Y todo iba de la mano con el gobierno, de la mano de la iglesia, del sector religioso, golpeando pues los mercaderes y con la justicia de la mano del señor feudal. Entonces, pues así de esa manera pues no perdía nada. Por lo tanto, de allí viene aquella frase que los ricos cada vez se hacen más ricos y los pobres cada vez más pobres. Esto no es de ahora, esto viene desde hace mucho tiempo y pues difícilmente cambiará porque trae una consecuencia desde muchos años atrás con ese mismo fundamento. Con la formación pues, de la Unión Europea, estos estados ceden una soberanía a las autoridades supranacionales y atienden formando uniones de estados de otros continentes. De allí que pues tomamos en algún momento como esa idea de si la formación europea cede los estados de soberanía a autoridades supranacionales y ante esa tendencia en los demás continentes, ¿será que desaparecen los estados nacionales o será que van a ser reemplazados por uniones de estados? ¿Será que cuando termine toda esta pandemia algún estado se va a unir con otro porque ha quedado tal vez muy golpeado? ¿Será que van a tener que vender
algunos territorios o ceder espacios, intercambiar algo más aparte de dinero. ¿Será que China se va a hacer más fuerte? ¿Será que Estados Unidos va a ceder un poco? ¿O por lo contrario, todos los días más fuertes? Son muchas cosas. Entonces, compañeros, aquí vamos a adoptar unos elementos del Estado. Dichos elementos del Estado pues contienen unos ingredientes, o sea, hacemos parte de nosotros como ingredientes dentro de tal elemento. Elementos que son necesarios no solamente recordarlos, no solamente tenerlos presentes, sino también pues poder manejar con ellos algunos elementos claves para nuestra expresión como tal, como profesionales. Entre ellos tenemos un primer elemento que es la población. La población es entonces aquel conjunto de las personas que viven en un territorio con un orden jurídico y que se vuelve como un elemento indispensable para la existencia de un Estado. En este caso, pues cada uno de nuestros elementos como población traemos y tenemos un patrimonio de familia, traemos algunos elementos por los cuales proclamamos nuestra consolidación, así también como república, como nacionalizados colombianos, a través también pues, de nuestra nación colombiana, que es libre e independiente de otro país, en este caso, que, que tenemos pues, la independencia de la monarquía española y de cualquier otra potencia denominada extranjera, que para el funcionamiento nuestro no existe dependencia de otro país, y que como población, dentro del punto de vista jurídico, nuestra nacionalidad se determina por un derecho de sangre, por un derecho de suelo, y por que nuestra nacionalidad, de acuerdo con el suelo y con el territorio, nace en un derecho de domicilio. Entonces, en cualquiera de los elementos del territorio nacional, en cualquiera de los espacios del territorio nacional, cualquier nacido en Colombia se le denomina y adquiere el derecho como colombiano. Es por eso que el elemento personal del Estado colombiano se constituye por sus habitantes, los cuales pueden ser también nacionales o extranjeros. Como se habla por derechos de sangre, es decir, los hijos de colombianos también serán considerados como colombianos, aunque hayan nacido en otro país, en otro territorio. Ese hecho de sangre es determinado por algo que se llama el ius sanguini, o derecho de sangre. Entonces tenemos dos posibilidades de adquirir, en este caso, que la población sea colombiana y que se pueda extender a aquellos que son colombianos por sangre o colombianos por derecho de suelo. Entonces, los que son nacionales se encuentran de conformidad por el artículo 96 de la Constitución Política Colombiana, donde podemos indicar que los nacionales de conformidad con este artículo, por nacimiento, con dos condiciones: que el padre o que la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos, o que siendo hijo de extranjero, alguno de sus padres estuviera domiciliado en la República en el momento de su nacimiento. Y segundo, que los hijos de padres o madres colombianos nacidos en esta tierra extranjera, que luego se domiciliaron en el país. Entonces, estos que son los que se determinan como nacionales. Por adopción, a los extranjeros que soliciten carta de naturalización, de acuerdo con la ley, que tengan, en la cual se pierde la nacionalidad colombiana por adopción. También los latinoamericanos y caribeños, por nacimiento domiciliados en Colombia, siempre y cuando tengan la autorización del gobierno y de acuerdo con la ley, exijan un principio de reciprocidad, es decir, que puedan ser inscritos como colombianos ante el municipio donde se establezcan.
Aquí pues cabe ese caso de nuestros amigos de la República Bolivariana, que por estar pues tan cerca del país, hay algunas relaciones dentro de sus familias con los colombianos, que no solamente por el hecho de ser la carretera panamericana, uno de los ejes pues, de comunicación entre Sudamérica, sea como el paso obligado o más común para el trance de estas personas. Por eso muchos de ellos se establecen también en Colombia por la facilidad de adquirir la nacionalidad como tal. Tenemos también los miembros de los pueblos indígenas, que aquellos que comparten el pueblo o el territorio fronterizo, que pueden ser tratados o han sido reconocidos por medio de los tratados y aceptados como la comunidad internacional, sin que pierdan su tratamiento como indígenas y que tienen unas condiciones de favorabilidad independientes. Ahora bien, los extranjeros, todos aquellos individuos que no puedan acreditar ninguna de las condiciones que hemos dicho aquí atrás, que pueden ser considerados como transeúntes. Ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional colombiano no se pierde por el derecho de adquirir otra nacionalidad. Es decir, si yo me voy 5 años para España y en España me dan la nacionalidad española, yo no pierdo la colombiana. Yo quedo con ella y eso es vitalicio. Los nacionales por adopción no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o de adopción. Es decir, entonces si tenemos aquí el estadounidense, el somalí, el japonés, que adquiere también por alguna de las naciones o por alguna de las razones, en este caso, la posibilidad de ser colombiano, no va a tener la necesidad de renunciar a su nacionalidad como tal. Quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán recobrarla con acuerdos de ley, con un arreglo especial. Otro tipo de caso es el del territorio. La República de Colombia se encuentra pues, en el continente americano, rodeado pues, por los mares Atlántico y Pacífico, separados por Panamá. No hablemos de ese pedacito de tristeza, que uno de los mejores negocios que teníamos allí puede ser ese pequeño peaje del Canal de Panamá. ¿Y cómo es que negociamos ese pedacito? Ahora, este territorio comprende un espacio del globo terrestre que ocupa la nación, donde se encuentra una población o un elemento personal. Tenemos un espacio físico de factores predominantes de la nación, donde ejercemos la plenitud de derechos y de autoridad. Bueno, en otro aspecto, hablamos de lo que es el territorio. El territorio colombiano, entonces, cuenta con un espacio base que debemos de tenerlo muy claro, en especial pues para todo lo que ha sido con nosotros las negociaciones. Ese territorio colombiano está comprendido inicialmente por el suelo, con las fronteras acordadas por los tratados internacionales con Venezuela, con Brasil, con Perú, con Panamá, que se han suscrito tratados internacionales de límites territoriales, además que hacen parte de territorios marinos como con el archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, la isla de Malpelo y todas las islas, islotes y morros y bancos que están allí en ese territorio. El subsuelo, es decir, para identificar la porción del territorio que tiene una configuración en el globo terrestre, es decir, lo que se encuentra bajo la superficie.
El mar territorial, es decir, aquella división que tenemos rodeada por las costas continentales e insulares, de allí que la última que se tiene especificada, con el caso de la extensión territorial, con la plataforma continental, donde el estado de el subsuelo como tal y de la misma manera del lecho de mar se precisa en una configuración con un sentido de dominio e incluso con el lazo especial allí de la explotación económica de ese recurso marino, que esa es una de las discusiones pues, precisas que se han tenido con Nicaragua, por ejemplo, por ese espacio del mar, en donde algunos tratan de buscar peces y tocan este tipo de territorios y se generan los problemas. De allí que nuestra guardia costera, la infantería de marina, pues se encarga de vigilar y de custodiar este tipo también de espacios, especialmente uno por seguridad, por aquellos que traten de hacer un paso ilegal por este espacio, y dos por la explotación minera y por la pesca que se puede dar. Igualmente se cubre hasta el espacio aéreo por aquella columna de aire sobre el territorio nacional que incluye también el mar. Entonces el espacio va desde el aire hasta el agua, hasta que se está determinando por su plataforma continental. Las autoridades colombianas regulan entonces qué aviones pueden volar o no, o cualquier otra especie de nave por este espacio aéreo colombiano. En especial, pues se encuentran los distintos aparatos militares haciendo una custodia sobre este espacio aéreo, sobre lo que es la actividad principal de la custodia de la seguridad del país. En la medida que avanza también la ciencia, este espacio aéreo se ha convertido en un objeto de explotación de la riqueza, el turismo y muchas otras conexiones comerciales. La órbita geoestacionaria, que también está ubicada a 36.000 kilómetros sobre la Tierra, que cubre los países entonces denominados ecuatoriales. Colombia está ubicada también en ese espacio y que permite precisamente la ubicación de los satélites espaciales para la comunicación. Entonces, es por eso que tenemos unas preferencias también, incluso en comunicaciones, que estamos ricos en todo sentido. La verdad es que tenemos unas ventajas enormes frente a otros países. Otros países, pues, son unos gobiernos muy organizados y de otra manera diferente. Nosotros tenemos toda la riqueza y nos falta un gobierno organizado. Realmente es algo de ese estilo. Bueno, un poquito de sociales y de historia. Nuestro territorio está dividido, pues, especialmente en departamentos. Está dividido en los departamentos de los municipios y los distritos. Tenemos las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, que esto viene, pues, regulado de la ley 136 del 94. Tenemos también los territorios indígenas, según lo especificado en el artículo 329 de la Constitución Política de Colombia. Y de allí, pues entonces tenemos que Colombia está dividida en 32 departamentos, 1.070 municipios, 4 distritos especiales. Allí tenemos pues este pequeño tip de aprendizaje. El módulo se los comento también a ustedes. En este orden de ideas, pues la situación especial de nuestra pista de aprendizaje, Bogotá como distrito capital, Barranquilla como distrito especial de industria y portuario, Cartagena como distrito turístico, histórico y cultural, Santa Marta también, y Buenaventura como distrito especial industria, portuario, biodiverso y ecoturístico. En ese sentido, pues tenemos las ventajas de contar pues, con los dos océanos como tal para especificar estos distritos especiales. También recordemos que con esta calificación
es cuando nuestros lazos comerciales se incrementan un poco más en los gastos, por aquellos distritos tienen unas cuotas de impuestos más particulares para realizar, en el caso de usted llegar en algún sentido de vía de ruta a estas ciudades. Los peajes internos para las zonas turísticas, el cobro, la regulación especial en algunas zonas turísticas. Cuando usted aterriza en alguna de estas zonas, los aeropuertos te cobran el impuesto de dicha ciudad como tal por el turismo. Si usted aterriza, usted sale por barco, por lancha, desde los muelles, está con un cobro de un impuesto especial agregado al turismo, precisamente. Entonces, todo esto va regulado. 8.500. Sí, señor. A don Néstor le encanta ese distrito turístico, histórico y cultural de Cartagena, ¿verdad? Amo Cartagena. Es una belleza, uno teniendo platica, yo me iba a ir allá. Claro que sí. Eso es un espacio maravilloso. Pero el costo de vida es muy alto. También hay que decirlo. Y sostener el ritmo sí que es complicado. Bueno, muy bien. Entonces, esto es un repaso aquí de las ciencias sociales, ¿no? De unos espacios especiales. Bueno, tenemos también que alrededor del territorio nacional o a lo largo y a lo ancho existen distintos elementos de territorio con las zonas indígenas que tienen pues su protección especial, que tienen su legislación contemplada desde la misma constitución política, que estas poblaciones pues tienen su cultura y es el total respeto y tienen algunas excepciones de ley y que son consideradas de un trato especial para muchos de los recursos. Incluso tienen tratamiento especial para los trámites, tienen privilegios para algunos subsidios también, para fortalecer, y eso ha estado pues contemplado desde la misma Constitución, para que se rescate la cultura, para que no se pierda este tipo de tratados. Incluso en el caso pues, de la costa, que hace lo que es la Sierra Nevada de Santa Marta, pues si bien la zona como tal está proclamada como biodiversa también, existe el gobierno indígena que protege este sector. Entonces tienen regulación de la ley colombiana hasta el punto en que comienza el territorio indígena, y esta ley del gobierno indígena se cobija y se aplica para el territorio que ellos lo tienen como custodio. De allí que, por ejemplo, las playas que la tiene para el acceso al público está controlada por algún valor económico con el cual se puede hacer un rescate o un mantenimiento del lugar. El mismo gobierno indígena también determina si en algún momento las playas se cierran o los espacios se cierran para evitar que se degrade ese espacio, porque el ser humano es un ser destructor. Entonces, aún con las consideraciones y con los cuidados, la explotación del turismo en estas zonas también a veces no permiten que se desarrolle el espacio natural y pues tan bonito y tan especial que se conserva. Entonces, por temporadas del año, pues observamos que el año pasado, en el tiempo del aislamiento obligatorio, estos espacios permanecieron con los colores intactos, parecían unas fotografías de lo recuperado que estaba el ecosistema como tal, porque pues el ser humano no pudo acceder durante 2 meses y medio, casi 3 meses más o menos, a estos espacios. Entonces existió de una manera obligatoria una recuperación natural bastante necesaria. Lo mismo han hecho con algunas playas, con el Rodadero mismo, con
con algunos territorios pues especiales, pues no tanto los indígenas, pero sí otros espacios, porque la verdad es que al ser turísticos, tienen también otros elementos claves de otros lugares que no todo el mundo protege, no todo el mundo está atento a la conservación. Entonces, estos territorios, pues los indígenas como tal, tienen un deber, un deber de aplicación de normas sobre el uso del suelo y el doblamiento de sus territorios, así se le denomina. Ellos tienen que diseñar planes y políticas de desarrollo económico y social sobre el territorio en armonía en el plan de desarrollo. Es decir, este gobierno indígena en los distintos territorios tienen presencia en los diferentes estamentos públicos también, pues ya estos indígenas no son simplemente tan autóctonos, sino que tienen su representación incluso política, ya pertenecen a las filas también de los consejos, de los departamentos, de las asambleas. Y como ellos también tienen una buena unidad y también ya se encuentran registrados con documentación, con cédula, entonces pueden votar y sus líderes pues precisamente ya están participando de estamentos políticos y convocan también a la votación para una buena elección, o por lo menos para que ellos tengan participación en el gobierno. Entonces ellos promueven la inversión pública en sus territorios y velar por la correcta ejecución. De allí que no se conservan simplemente aborígenes ni ignorantes, sino que también hay personas ya letradas en estas comunidades que son las que aparecen como representantes en los distintos gremios gubernamentales. Ellos deben percibir y distribuir los recursos, lo que el Estado también les tiene a bien para distribuir. Deben velar por la preservación de los recursos naturales y también deben de coordinar los programas y proyectos que se promuevan en las diferentes comunidades. Deben apoyar, pues. Y eso lo hacen de una manera de colaboración con el mantenimiento del orden público en su territorio, de acuerdo también a unas instrucciones del gobierno nacional. Es decir, así como dijeron ustedes, confinamiento, también ellos entraron en confinamiento en su territorio a modo control. Así como el alcalde, el gobernador ordena qué se puede y qué no se puede hacer en sus gobiernos, existe también una jerarquía de quienes determinan qué se hace y no se hace de acuerdo a unas directrices nacionales. Bueno, ahora bien, para nosotros también contempla unos aspectos de cambio que son los más difíciles, que es el determinado gobierno. Es algo muy complejo, es lo que no hemos podido cambiar. Es lo que no hemos podido hacer, ajustar. Es lo que no se ha permitido tomar una decisión cómoda, ajustar precios, ajustar razones. Se quejan mucho, nos quejamos demasiado, criticamos muchísimo, pero en esta oficina especialmente se tejen cosas muy delicadas, se toman decisiones que van para los millones de colombianos que somos y quizás los que se encuentran acá no resulten afectados por ninguna de esas decisiones, que eso es lo que siempre aparece. ¿Dónde usted ha estado en esta oficina? No, En profe, esta, no tiene por fuerita nomás. le cuento que esto allá, eso se siente como hasta extraño. Pues yo he ido así a modo, pues no tan por fuerita, sí, pero sí estaba, no sentado allí porque allá no se sienta sino unos de unos elefantes blancos. Aquí se siente un espacio muy triste porque hay una presión muy fuerte.
si bien los que se encuentran acá es un orden muy complejo, la situación pues que se debate allí es una de todos los colombianos y nosotros estamos es direccionados únicamente como a obedecer, porque aunque nuestros representantes, los que elegimos, que consideramos dignos de nuestra representación en este espacio, a través del Senado o de la Cámara, pues no entendemos muchas veces qué es lo que sucede con estas negociaciones. No entendemos cómo nos pueden dar a veces un espejito y nos quitan el oro. Pareciera que la conquista apenas se viniera a dar. Si bien somos independientes, ya tenemos independencia del gobierno español, todavía se manejan decisiones que vienen desde este orden y se seguirán dando no sabemos por cuánto tiempo. No hemos podido tumbar la cantidad de congresistas, aunque coloquemos de ejemplo muchos de los casos a nivel mundial que tienen éxito, pues nunca permutan, ninguno ha colocado pues así su proyecto de ley con el ánimo de cambiarlo rotundamente. Se dice, se escucha, pero no se ejecuta nada. Entonces este gobierno, que es una aplicación del Estado concretamente como la autoridad, que es la representación del sistema político colombiano y que esa representación corresponde en manera directa o de forma principal al presidente de la República. Sabemos que existen tres ramas del poder público que administra esta situación. Las tres ramas, la Fiscalía y los organismos de control pueden observar profundamente qué manejan allí como tal. La Ejecutiva, que en cabeza del jefe de gobierno, que es el presidente, el jefe de Estado, tiene 28 funciones fundamentales, entre las cuales se destacan el control del orden público. También es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y es el representante de la nación del campo internacional. Por lo tanto, le corresponde también sancionar las leyes. Esto significa que ninguna ley puede entrar a regir hasta que el momento en que el presidente le afirme o la sancione como tal. También lo conforman los ministros y los directores del departamento administrativo. Esa es pues la rama ejecutiva. Luego pues determinamos muy bien esas 28 funciones fundamentales que tiene pues, el presidente como tal. En la rama legislativa, el Congreso de la República tiene fundamentalmente tres funciones: reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer el control político del gobierno y la administración. Y pues esa rama legislativa se divide pues en el Senado y la Cámara de Representantes. La rama judicial tiene como objeto dirimir los conflictos que puedan surgir con relación al Estado que la integran. Esta rama judicial se encuentra dividido de la siguiente manera. La Corte Constitucional es una de las que ha sonado mucho últimamente, que tiene como función guardar la integridad y la supremacía de la Constitución. Es decir, en ella se decide las demandas inconstitucionales que se promueven contra los ciudadanos, aquellos actos de reformas, aquellas situaciones especiales en donde encontramos pues temas muy especiales. Esa Corte Constitucional, aquí les voy a mostrar pues una imagen muy especial. Aquí están los señores pobrecitos. Lo conforman pues los grandes magistrados.
tiene pues una investidura muy grande. Aquí son los doctores de la ley como tal. Son tal vez los pocos que pueden contradecir al presidente en algún momento dado. Los que le llaman la atención como tal. La función que tiene es guardar la integridad y la supremacía de la Constitución. Entonces, hablamos también que deciden sobre las demandas de inconstitucionalidad de aquellos ciudadanos que promuevan sobre los actos reformatorios de la Constitución, resuelven la constitucionalidad de los proyectos de ley también, revisan las sentencias que se profieren a los jueces en incumplimiento de las acciones de tutela. Es decir, cuando existe alguna duda, cuando existe alguna situación compleja frente a una decisión para tomar o frente a una temática para decidir, se eleva el llamado hacia la Corte Constitucional. Y aquí viene de la mano con lo que es la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, que es otra oficina diferente, tiene que ver entonces la Corte Suprema de Justicia tiene que ver entonces con el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria de las funciones y tiene como función principal pues actuar como tribunal de casación. ¿Qué significa esto? Como tribunal de casación. Aquí entonces este tribunal de casación en Colombia es un recurso como tal, algo excepcional, que tiene dos funciones especiales. Unificar pues la jurisprudencia y su interpretación de las leyes y funcionarios judiciales. Y la otra, proveer la realización del derecho objetivo. Entonces, ese papel tan importante de la Corte Suprema de Justicia, a usted lo hace o entrar en razón y echarse para atrás de alguna situación en especial y le explican por qué. Y en la otra, simplemente resuelve. Lo que se tiene que hacer es esto y encárguese quien sea, a quien le corresponde. Y listo. Aquí también están pues los grandes, los supremos, los más especialistas, los grandes doctores de la ley, diferentes esquemas. Hay algunos invitados. Aquí viene también representación de la misma Corte Constitucional, de los grandes magistrados. Son doctores en Derecho, especialmente, con mucho tiempo y muy buena interpretación de soberanía. Se requiere, se espera y se tiene como perfil pues que sean personas idóneas en esta participación y son los que se encargan pues de regular un poco más esta situación. Viene el Consejo de Estado. Es otro órgano. Este Consejo de Estado, pues en Colombia, es el Tribunal Supremo de la Jurisdicción. Ese Consejo de Estado son en últimas momentos especiales
que manejan dos elementos claves. Se adopta o se interpreta en lo que corresponde a lo contencioso y a lo administrativo, como cuerpo consultivo también del gobierno nacional. Entonces, ese Consejo de Estado tiene una virtud del conocimiento de las acciones de la nulidad por inconstitucional contra los distintos decretos. Entonces, nuestro Consejo de Estado nos debe brindar, a través de los distintos jueces de paz en Colombia, jueces de la República como tal, porque ellos como mayor institución están encargados de solucionar los conflictos entre el Estado y los particulares, o entre las mismas entidades oficiales y los mismos ciudadanos. Entonces, dentro de esta jurisdicción del Consejo de Estado, hace parte de ellos los distintos tribunales administrativos y los juzgados administrativos. Esto pues hablando de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por eso es que en las áreas del derecho, en especial la parte del derecho civil, tienen muchas particularidades. Entonces, nuestra rama judicial, en este caso pues hablando que es el tópico que estamos tomando aquí, solamente hablando de lo que es el Estado, tiene unos órganos muy especiales y que se encuentra pues direccionado. No entendemos porque pues en este orden de ideas la Fiscalía es uno de los órganos que figura como el ente participativo y canal de comunicación con los ciudadanos. Sin embargo, notamos que en muchos casos el funcionamiento de la ley es bastante lento. Existen grandes archivos y muchos procesos que están a la espera, que hay personas que están a la espera de condenas, que están personas inocentes en las cárceles por muchos años y que demoran demasiado tiempo estos procesos para salir a la luz pública, para ejecutar procedimientos, porque en algunos momentos se le da prioridad a otras situaciones. Si la persona no se encuentra bien asesorada, no tiene como tal un buen manejo de la jurisprudencia, no tiene la posibilidad económica de pagarse un abogado, a alguien con una buena preparación, normalmente esos procesos tardan mucho tiempo, pagan muchas veces justos por unas situaciones que no son correspondientes, por mala asesoría, por dejar que pase simplemente. Entonces, este Consejo de Estado le corresponde la función de ser el juez supremo de lo contencioso administrativo. Ahora pasamos al Consejo Superior de la Judicatura, otro organismo. Pues a decir verdad, se divide en dos salas, la administrativa y la judicial. Esto es lo más de bonito. Tiene pues sedes en distintos lugares del país, realmente pues hacia las capitales como tal. En este caso, pues este consejo, la función pues administrativa, designa a los jueces y administra todo lo relacionado con la carrera judicial. Aquí podemos decir que puede haber una pequeña mafia, digámoslo así de alguna manera. Mafia en el buen sentido de la palabra. Es decir, que se pueden manejar algunas roscas especiales, que se pueden llegar a manejar algunas situaciones de ventajas políticas también. Que si bien estos organismos son blindados, pues no quiere decir que es imposible llegarles al oído para alguna toma de decisiones, en especial de los cargos.
Aquí hay muchas situaciones de interés, en especial con lo que corresponde a la carrera judicial. De pronto, si vienen entonces en estas situaciones, puede ocurrir que muchos de los funcionarios, en especial de la fiscalía, generalmente, cuando hay un proceso que se encuentre como enredado, como con unas situaciones envueltas en problemas, en complicaciones, aquí se toma la decisión. Como ese tipo de cargos no son removibles porque vienen de carrera administrativa, pero sí pueden ser de movilización porque son cargos nacionales. Digamos, de alguna manera, los jefes de ejercicio en algún momento dado pueden tener o pueden ejercer su labor, pero en todo el territorio nacional. Entonces, si hoy usted está como fiscal en Cartago, mañana puede serlo en Tuluá o en el Valle, en cualquier momento, en cualquier lugar. O pueden pedirlo como préstamo para Pereira, para Risaralda, para el Quindío. Los fiscales como tal normalmente no tienen un horario de atención, deben tener disponibilidad prácticamente las 24 horas, así son ellos de orden judicial. En lo judicial, el Consejo Superior de la Judicatura está determinado en sancionar disciplinariamente a los funcionarios y los empleados de la rama jurisdiccional y resolver los conflictos de competencia que se tengan entre las jurisdicciones. Por eso les hablaba que muchas veces las sanciones pues, no van a estar si bien no es un delito, si no es algo grave que expongan a destitución, normalmente lo que hacen es hacer traslados, reubicación en los cargos y jugar con los roles. Ahora, otro organismo muy importante que les he venido comentando acá, la Fiscalía General de la Nación. Aquí también hay complejidades a nivel país. Una pregunta. Sí, señor. Esos tribunales superiores, por ejemplo, eso que uno escucha que el Tribunal Superior de Buga, Tribunal Superior de Cundinamarca, etcétera, etcétera, ¿dependen de este Consejo Superior de la Judicatura? Sí, señor. Lo que pasa es que ellos, como eso es tan grande y los funcionarios son tantos, los dividen por seccionales. Ajá. Por ejemplo, aquí a nivel del Valle existe el Tribunal de Cali y el Tribunal de Buga. Y de Buga administra todo el norte del Valle. ¿Sí? A nivel de, por ejemplo, de las fiscalías, pues si bien hay fiscalía aquí en Cartago, tenemos fiscalía por representación. Las seccionales y eso. Ajá, por las seccionales. Y pues con esas seccionales son especialmente para resolver los casos, ¿no? Allá llega, como se dice, entre comillas, el chicharrón maluco. Si aquí no resuelven, en Buga hay quien resuelva. Y si Buga no resuelve, pues va para Cali. Y asimismo, pues esos consejos lo que hacen es tomas de decisiones. Bueno, ahora a nivel de Fiscalía General de la Nación, esto contempla pues un ámbito muy grande a nivel país. A nivel país, aquí hay una gran burocracia también, una situación muy compleja que ha desencadenado cualquier cantidad de situaciones incómodas, incluso para los mismos funcionarios. De aquí podemos rescatar que existan personas muy idóneas para el desempeño del ejercicio. Pueden haber ciudadanos que dan fe de justicia, como pueden haber ciudadanos que se encuentren en desacuerdo o hayan vivido una mala experiencia por el hecho de los procedimientos o el tiempo que se tarde para la toma de las decisiones. La Fiscalía General de la Nación tiene como función principal investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores que tienen a su cargo con la coordinación de la Policía Judicial. Entonces, hablando aquí de lo que son los policías judiciales,
Entonces sabemos que son aquellos policías encubiertos, son aquel gremio que se encuentra a cada uno de los comandos de policía. Estos policías igualmente tampoco cumplen un horario específico, no llevan uniforme, tienen acceso a ciertos canales de información adicionales a los patrulleros normales. Están adscritos al comando de policía y deben estar reportándose a él, pero se encuentran en la calle, se encuentran ejerciendo diferentes operativos o investigaciones, trabajan de la mano con los fiscales locales. Generalmente, pues yo conozco un poco el trabajo de la policía judicial, los distintos policías judiciales, cuando existe un delito, cada uno investiga por su lado y luego presentan sus diferentes informes de investigación, pero ninguno suelta nada, ninguno comparte nada, ninguno, o sea, no existe un trabajo como en equipo. No existe porque cada uno puede haber atendido una situación de distinta manera, entonces solamente es el fiscal el que se encarga de reunir la información que presentan estos policías. Por ejemplo, cuando existe un asesinato, entonces un policía judicial se va al montón donde está el levantamiento. Otros se van a buscar las cámaras de seguridad que están cerca de los negocios. Otros se camufla entre la comunidad, entre los murmullos, a ver qué logra conseguir. De pronto existe alguno que puede hacer persecución junto con los patrulleros, si es que se dio pues en fragancia el acto. Otro simplemente se va hacia los medios de comunicación a ver qué recolectan de las entrevistas, de los sucesos, o se va a investigar con la familia de la víctima, qué deudas tenía, qué problemas tenía, qué amigos tenía o qué enemigos tenía, en fin. Entonces, el accionar de esos policías es de una manera muy inteligente. Existen profesionales también en el gremio de la policía judicial, es decir, existen ingenieros, existen médicos, existen eh, en grandes profesiones que no simplemente tengan que ver con la policía, aunque aquí hay forenses también, pueden haber otras carreras que involucren su preparación, ingenieros de sistemas para la parte de delitos informáticos también. Entonces ellos reúnen información y tienen su cuerpo de inteligencia y tienen sus propios laboratorios para llevar a cabo las investigaciones, así como también no tienen las instancias URIs de la Fiscalía, las unidades de reacción inmediata, y tienen acceso a diferentes plataformas de centrales de datos del país. Entonces, los fiscales simplemente hacen un ente de vigilancia entre la parte afectada o las distintas partes, las víctimas del conflicto de derecho, de los presuntos infractores, y si se determina la culpabilidad, son los que presentan todos los elementos probatorios para esto, reúnen todos los testimonios, reúnen todos los elementos probatorios, las evidencias, las fotografías, los videos, y ya los jueces, a través de algún juzgado, hace todo el reparto, hacen la consecución del abogado de la defensa, también del acusado, y también puede presentar el abogado de la víctima también. Entonces, el fiscal tiene que entrevistarse con las diferentes partes del proceso para coordinar. Y en el caso de la policía judicial, la investigación la presenta la fiscalía. Es el órgano encargado de presentar y de reunir toda esta información a nivel de policía judicial. El policía judicial no muestra su información porque se permanece en oculto. Es la fiscalía quien reúne los elementos probatorios y los presenta ante el juez. Bueno, ahora a nivel de Procurador General de la Nación, otro esquema particular.
Procurador General de la Nación es la cabeza del Ministerio Público, tiene como función especial adelantar los procesos disciplinarios que se surgen en el incumplimiento de los deberes y obligaciones de los servidores públicos y promueve la defensa de los derechos humanos bajo su dirección, que actúa con el defensor del pueblo. Entonces, aquí también el defensor del pueblo delega en las distintas entidades territoriales las oficinas de Procuraduría con defensor del pueblo. Es así como a nivel jurisdiccional se empiezan a ajustar las normas y las leyes de acuerdo a la obligatoriedad de los derechos también. Y a nivel de Procuraduría, pues se hacen las reclamaciones de instancia de defensa de los derechos humanos. Entonces, en algunos momentos, cuando resulta un conflicto, un delito, y tiene que ver con la violación de la defensa de los derechos humanos, junto con la Fiscalía interviene o el defensor del pueblo o el procurador, según sea el caso, o quien tenga como delegado llevar esas funciones. De allí que estos son los únicos que entran a hacer el juzgamiento de los servidores públicos. Cuando nos hablan que nos cayeron todas las IAS, ahora voy a ir con la otra. Aquí estamos hablando pues de la Procuraduría como tal. No falta y no Estefanía. Fiscalía, Procuraduría, Controlaría y Estefanía. Sí, sí, sí. Bueno, aquí estamos pues con la Procuraduría. Me ha quedado la imagen, ¿no? Y el Contralor General de la República, que es el vigilante de la gestión fiscal. De allí que es un elemento de la mano en las órdenes de visita, de auditoría como tal, en especial con los contadores. Aquí se viene muy especialmente por aquello del gasto público. Vigila la gestión fiscal de la administración de los particulares o entidades de manejo de fondos o bienes de la nación. En pocas palabras, aquí estamos todos metidos. Aquí no queda nadie por fuera. En este organismo pues especial, que estos elementos podrían decirse que no tienen como control. Son elementos de control, pero ellos son sin control. Porque pues, el coronavirus no hay quien lo cubra, no hay quien lo ronde. Entonces, esta Contraloría tiene como tal el manejo de los fondos. Entonces, cuando hay la auditoría a nivel de gestión pública, le llegan al contador directamente a pedirle información. Y debe estar muy bien soportada, debe estar muy bien organizada, debe coincidir con los informes, debe coincidir con el manejo de los bancos, con los estados financieros. Entonces, aquí hay un valor muy importante, hay un valor muy especial, y es que aquí se encuentra determinado el manejo de los fondos. Entonces, por este aspecto, por esta oficina, es donde llegan la gran mayoría de los escándalos a nivel país por el manejo de los recursos, especialmente. Aquí es donde tiembla generalmente todo el mundo cuando cae una visita de este estilo.
es una situación muy particular, es una situación que cuando se tienen responsabilidades compartidas, usted no sabe ni qué hacer porque si usted no es el único que está trabajando acá ni reportando acá, puede haber otro con corrupción, con malos manejos, y usted siendo idóneo, pues puede que usted no sea el responsable de una situación, pero esté implicado en medio del equipo de trabajo y mientras pasa la investigación, mientras pasa una situación para aclarar que usted no tenga nada que ver, pues se encuentra untado mientras tanto en la voz del gremio investigador. Entonces, solo el hecho de tener que estar allí atentos, el hecho de trabajar, por ejemplo, con lo público, tiene unos requisitos muy especiales. La Contraloría no le vigila pues directamente a los particulares, solamente vigila la gestión fiscal de la administración, ¿sí? Solamente la gestión fiscal, pero sí maneja todo lo que son los fondos y bienes de la nación. Entonces, si en algún momento llegasen a participar como empleados públicos, como funcionarios públicos, pertenecer a alguna entidad de manejo público o concursar en alguna carrera administrativa y estar en ella, entonces entramos directamente en los ojos de la Contraloría. De allí que la determinación, sanciones y demás que se puede llegar a manejar son muy altas. De una de las primeras es que si tiene que ver con el manejo de los recursos, puede estar implicado el cargo, puede estar implicado como tal la posibilidad de volver a ejercer un cargo público, puede verse implicado también su tarjeta profesional, es decir, usted por una sanción, sacando la barata como se dice, puede que si no le da cárcel, le da destitución y le da imposibilidad del desarrollo de su profesión en el país. Entonces usted puede morir como profesional también en medio de una sanción a nivel público, ¿sí? Entonces son situaciones bastante comprometedoras, son situaciones bastante delicadas que tienen que ver con el ámbito administrativo. Y pues como es la gestión fiscal, ellos revisan letra por letra, número por número. La visita general de las contralorías, cuando se hacen a las entidades, llega un equipo auditor, no llega uno o dos, llega un equipo auditor bastante competente y caen a cada oficina. Mejor dicho, usted casi que le tiene en cuenta el inventario. Si usted tiene 8 empleados, le llegan 8 auditores. Mejor dicho, nadie se mueva y frenamos todos los procesos y vamos a revisar todos. Y entonces usted no alcanza a moverse entre un lado y el otro si es que hay algo para ajustar, si es que hay algo para cubrir o para organizar. No dan tiempo muchas veces. Algunas de estas visitas son sorpresivas, otras son anunciadas, son agendadas. En especial cuando caen, a veces es que hay irregularidades, que hay situaciones de manejo delicados o hay denuncias. Entonces es un tema bastante especial allí. Bueno, compañeros, Colombia está organizada entonces como una república unitaria que lo que hace es preservar la unidad nacional y su gobierno que no es monárquico. Es descentralizada con autonomía en sus entidades territoriales. Y pues ahora más aún después de la 715, indicando pues toda esta situación de la descentralización de la administración, el gobierno transfiere la autoridad local, regional y funciones según los poderes y recursos. Y en este caso, pues el aspecto jurídico lo hace lugar a la administración de los recursos por entidades certificadas, ¿no?
Bueno, entonces de allí que la ley 715 pues, del 2001 nos atrae como a materia de normas orgánicas en recursos y en competencias de conformidad con la Constitución Política para organizar la prestación de servicios de educación y salud, entre otros, a partir del Sistema General de Participaciones. Eso es una de las instancias que más se tiene que ver en este caso por la administración descentralizada con autonomía en entidades territoriales y en este caso entidades certificadas. Es también pues democrática, puesto que el poder está sobre el pueblo y que también es pluralista, de acuerdo a los intereses dentro de una sociedad. Bueno, compañeros, voy a terminar aquí la actividad extra. A ver, Bernardelli, ¿cómo está? Me faltó otro muchacho que se llama Miguel, que es de Pereira. Aquí también tenemos pues su grabación en todos sus elementos. Ahora les publico también en plataforma todo esto, la grabación de esta clase. La actividad, esta está muy sencilla, compañeros. Realmente aquí no vamos a hablar sino de lo que es el Estado como tal, nuestra unidad número 1. Entonces, vamos a hacer una actividad sobre el Estado colombiano. Vamos a investigar acerca de la estructura del Estado colombiano. Hemos hablado un poco de lo que es este elemento como tal. Hemos determinado los elementos de esta estructura. Entonces lo vamos a manejar a través de un mapa mental, ¿listo? Un mapa mental que nos indique la estructura del Estado colombiano. Estructura y organización del Estado colombiano. Y así nos vamos preparando ya para el próximo encuentro. Si tenemos posibilidad de hacerlo pues en alternancia, aquellos que puedan asistir también en medio pues de los cuidados y los protocolos. Miraremos la unidad número 2, que son derechos humanos. Entonces ya ustedes me informarán aquí en este caso, como tal. Aquellos que puedan hacerlo, no hay ningún problema. Igualmente esta aula día continúa en funcionamiento como tal. Entonces, compañeros, ustedes me dicen si hay alguna duda. La idea es que hagamos un primer conversatorio al comienzo del siguiente encuentro. Dicho conversatorio pues incluye un pequeño debate a nivel de las estructuras y revisamos los mapas mentales. Nos socializamos los mapas mentales, listo. Mapa mental, que entonces tiene que ver como actividad fundamental de la estructura y organización del Estado colombiano. Listo, compañeros, quedamos así entonces. Estefanía, Bernardelli. Listo, profe. Listo, muy bien. Bueno, profesor. Listo, entonces quedo atento pues al mapa mental. Recuerde que el mapa mental
es la estructura generalmente, más que todo de imágenes, pocas palabras, son más que todo imágenes. Conecta como usted desee, el orden lo puede dar diferente. El hecho es que podamos manejar pues un espacio de interpretación. Es decir, yo les voy a escuchar esta unidad, cómo la interpreta. Y usted diga, es que el presidente tiene que ver con este y con este. Esto regula al presidente, esto regula a este otro. Déjela quieta, déjela dormir. Ahí hacemos una pequeña socialización allí con todo esto. Listo, compañeros. Entonces, con un mapa mental, justificamos la actividad para la próxima tutoría, el próximo encuentro. Bien sea por aquí o bien sea que podamos hacer encuentro en alternancia. Ya esta semana estaremos hablando de qué posibilidades tenemos. ¿Listo? Listo, profe. Ahí estamos ¿Listo? hablando entonces. Muchas ¿Listo? gracias. Un buen almuerzo, pues. Bueno. Uy, sí, ya tengo hambre. Bueno, Yo todavía no, las 12. listo, bueno, saludos, pues. Listo. Hasta luego. Un buen Hasta día. luego.